Piensa, Señor, en tu alianza. No olvides sin remedio la vida de tus pobres. Levántate, oh Dios, defiende tu causa. No olvides las voces de los que acuden a ti. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tú, Señor, das sentido a nuestra vida. Tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros, sedientos a tu mesa, venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Oramos en esta celebración eucarística por el Padre Adán Mangual, por su vida, hoy está cumpliendo una año de vida. También oramos por la vida de Samuel Quintero, de Hamilton Bambagüey, de Edgar Andrés Pérez, de Carlos Almario, de Daniel Esteban Martín, de Eddie Samara Martín, de Dory Falla Rojas y familia, de Lina Paola Almario. Y oramos por Juan Diego Calderón, Daniela García Barón, que están cumpliendo un año más de vida. Por la salud de Rosa Amelia, de Benjamín Silva, de Víctor Mario, de Lady Joana, Antonio Camelo, Diana Carolina, María Alejandra, Patricia Argunduaga, Marcel Martínez, Fernando Ordóñez, Jaime Fernández, Libania Charly, Lucía Tierradentro, José Eugenio, Astrid Cabrera, Gabriel Mosquera, Marino Quintero, Trinidad Sterling, Isabel Rivas, Marisol Rivas, Vanessa Manrique, Jorge Rodríguez, Edelmira García, Lucélida Bermeo, Rosa Amelia, Mauricio Rodríguez, Nubia González, David Santiago, Jimena Andrea, Jackson Ferreira, María Lidia, Adrián Erazo, Diego Alejandro, Juan Manuel Felipe. Por las familias Lozada Baquio, Chamba, Claro Galindo, Galindo Sterling, Moreno Bustos, Alarcón Castillo, Lemos Castro, Gómez Sabas, Ramírez,
tierra adentro Alvarado, Almario tierra adentro Ceballos, Beltrán Alarcón, Guevara Oidor, Mancera Moreno, Flores Ruiz, Escarpeta Salazar, Ramírez Campuzano, Rojas Gómez, Gómez Achuri, Ordóñez Torres, Bastidas, Ávila, tierra adentro Alvarado, García Soto García, Silva Soto Velázquez, Soto Tiki, Busto Soto, Urrea Quintero, Martínez Perdón, Manrique Sáenz, Salazar Tamayo, Cumbe Pastrana, Agudelo Cumbe. Por el eterno descanso de Fray Antonio Celis, Esteban Ordóñez, José Ignacio Silva, Bárbara Almario, Adela Tobar, Teresa Silva, Ricardo Poveda, Esteban Ordóñez, Humberto Silva, Nelson González, José Antonio Vázquez, Zoilo Camero, Rafael Cumbe, Hermencia Rodríguez, Lidia España, Leticia España, Saulo Fernández, Roque Torres, Mariela Anacona, Silvio Ortiz, Gladys Ordóñez, Leonor Polanía, Teresa Romero, Mercedes Claros, Augusto de Jesús, Rubén Arturo, Alfredo Camacho y Fernando Salazar. Hermanos, el misterio de la muerte y resurrección de Jesús tiene un objetivo: restaurar todo lo que nosotros hemos destruido a raíz de nuestra situación de pecadores. Porque el pecado destruye. Ese es el problema del mal. Es necesario que no solamente en mí, sino en todos los hombres, Dios restaure lo que nosotros estamos destruyendo. Por eso no es suficiente solamente el perdón de nuestros pecados. Nada me saco yo con que solamente me perdonen lo que he hecho, pero no me den la fuerza para poder también yo colaborar en la restauración de lo que se ha hecho mal. La acción de Dios entonces pasa por esto. Eso es lo que nos quiere recordar cada domingo, esta restauración. Pero ¿cómo estamos de lejos? Estamos pensando en otras cosas. No estamos pensando en restauración. Estamos pensando en seguir dañando la situación, en seguir destruyendo con nuestros comportamientos. Hermanos, se hace urgente nuestra conversión. Se hace urgente que nuestro reconocimiento del pecado sea sincero y no sea simplemente pasajero por cumplir con un rito. Que el Señor nos conceda hoy reconocer que necesitamos verdaderamente apoyarnos en Él para poder dar el paso definitivo hacia la restauración de nuestra propia vida y la vida del mundo. Reconozcámonos pecadores. Tú que eres el Salvador, Dios bendito por los siglos. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Tú eres el Mesías que está por encima de todo.
Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Tú eres el Hijo de Dios, Dios con nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos. te bendecimos, Te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. tú que quitas el pecado del mundo, Atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, Ten piedad de nosotros. porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien instruidos por el Espíritu Santo, nos atrevemos a llamar Padre, renueva en nuestros corazones el espíritu de la adopción filial, para que accedamos a la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, cuando Elías llegó hasta el Horeb, el monte de Dios, se introdujo en la cueva y pasó la noche. Le llegó la palabra del Señor que le dijo: Sal y permanece de pie en el monte ante el Señor. Entonces pasó el Señor y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante el Señor, aunque en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán un terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor.
Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que le temen y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él y sus pasos señalarán el camino. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua que es así del Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor incesante en mi corazón, pues desearía ser yo mismo un proscrito, alejado de Cristo, por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne. Ellos son israelitas y a ellos pertenecen el don de la filiación adoptiva, la gloria, las alianzas, el don de la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, y de ellos procede el Cristo según la carne, el cual está por encima de todo, Dios bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Señor esté en tu corazón y en tus labios, para que digne y competentemente anuncie su evangelio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Espero en el Señor, espero en su palabra. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano,
lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: realmente eres Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hermanos, a través de estas 3 lecturas del primer libro de los Reyes en el Antiguo Testamento, de la carta del apóstol Pablo a los romanos y de este Evangelio según San Mateo, el Señor quiere tratar de darnos los elementos de reflexión que nos pueden ayudar en nuestra vida de todos los días. Yo espero que podamos comprender, sobre todo a partir de la primera lectura, que el paso del Señor se da constantemente, pero que se da fundamentalmente en los acontecimientos normales de nuestra vida. No es que no pase por los extraordinarios. Para salvar al hombre, Dios pasa por todos los acontecimientos que permiten nuestra historia. Pasa por los ordinarios y pasa por los extraordinarios. El problema es que nosotros estamos con los ojos fijos, que parecería ser solo del paso de Dios en las cosas extraordinarias. Es más, nosotros las cosas extraordinarias las queremos confundir simplemente con un Dios milagroso, con un Dios que no es el Dios de la historia, sino que aparece en determinados momentos en la historia del hombre para cambiar las leyes de la naturaleza y para entonces colocarnos en otra dimensión distinta. Hoy el libro de los Reyes, en este relato del profeta Elías, nos indica que a Dios hay que buscarlo en lo de todos los días, en lo que no tiene apariencia absolutamente de nada. Allí también está Dios. No es que no esté en el huracán, no es que no esté en el terremoto. Está también en el huracán y en el terremoto, pero el paso fundamental de Dios por la historia del hombre está dado fundamentalmente en lo que a ustedes y a mí nos sucede todos los días. La carta del apóstol Pablo a los romanos nos recuerda que el problema nuestro no es sabernos la alianza, no es conocer la ley, no es ser perfectos en el culto que le rendimos a Dios, no es afirmar que creemos en sus promesas, sino en que sabemos encontrar a Dios en nuestra propia historia, en nuestra propia vida. Porque nos podemos quedar como el pueblo de Israel, que es el dueño de las promesas, que es el dueño de la alianza antigua, a quien le fue dado la ley y a quien le fue dado también el servicio del culto.
Y sin embargo, cuando Jesús se hace hombre, se mete en la historia para enseñarles en lo que ellos ya deberían ser expertos, porque habían sido testigos a través de su propia historia del paso de Dios por sus vidas. Eran testigos de este paso de Dios. De tal manera que, teniendo toda la riqueza de la revelación, no fueron capaces de reconocer en Jesucristo el verdadero Dios y el verdadero hombre. Y Pablo dice, es una tristeza enorme. Yo también, a partir de su vida, reconoce que también era depositario de la alianza, era depositario de la ley, era depositario del culto y era depositario también de las promesas. Y que le costó reconocer a Jesucristo como el Señor. Es más, solo el que Jesús se le apareciera en su vida y en su historia en el camino de Damasco, efectuó en él una conversión radical al comprender que este hombre, que se le aparecía en figura de hombre en el camino de Damasco, era también Dios al que él estaba persiguiendo. Y cambia radicalmente su vida. Pero sigue pensando en su pueblo, sigue pensando en todos aquellos que se saben muy bien, toda la literatura que tiene que ver con el aspecto religioso. Son expertos en las leyes, son expertos o somos expertos en proclamar las verdades del Evangelio. Somos expertos a lo mejor en sabernos el catecismo, pero nos cuesta encontrar al Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, metido en los acontecimientos de nuestra propia historia. No es solamente a nosotros a los que nos cuesta esto. Les costaba también a los discípulos. El Evangelio de hoy es la prueba, porque en principio no son capaces ni siquiera de descubrir la voz del Maestro. Simplemente lo confunden con un fantasma. Viéndolo andar sobre las aguas, pensaban ver un fantasma. Era el primer milagro de esa noche. El primer milagro de ver un hombre caminar sobre las aguas. Y no comprendieron el don de Dios y no comprendieron que en el fondo era para que reconocieran que el que caminaba era el Maestro. En eso, en medio de esta realidad, vienen los arrebatos del apóstol Pedro. Y en el fondo reta al Maestro: si eres tú, mándame ir a ti. Creo que está muy bien hecha la pregunta de Pedro: mándame ir a ti. Naturalmente, mándame ir a ti significa hazme caminar sobre las aguas. Porque si Él está sobre las aguas, Pedro también lo que le ha pedido es: mándame a mí caminar sobre las aguas. Pero lo primero es: mándame ir a ti.
Pedro ya está convencido de que es necesario estar cerca del Maestro. Por eso, para confirmar que es él quiere seguir estando cerca del Maestro. Y entonces no espera ni siquiera la respuesta. Pedro, si ustedes se dan cuenta en el Evangelio, inmediatamente se baja de la barca e inmediatamente comienza a caminar sobre el agua. Y mientras está mirando al Maestro, camina sobre el agua. Cuando deja de mirar al Maestro porque le da miedo, porque empieza a ver las dificultades que hay en el camino y deja de ver al Maestro y entonces empieza a hundirse. Empieza a hundirse. Este es nuestro problema. Estamos más acostumbrados a seguir insistiendo en nuestras dificultades que a mirar al Maestro. El Maestro tiene el poder de hacernos caminar por encima de las dificultades. Pero si nuestra atención se va a la dificultad y no al Maestro, entonces nos hundimos. Entonces ahí es donde se manifiesta lo que dice hoy el Evangelio. Hombres de poca fe. Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Fijémonos una cosa. Este acontecimiento de la barca nos recuerda también otro evangelio que hace unos cuantos domingos leíamos y que con ocasión de la pandemia el Papa Francisco, en esa celebración en soledad en la plaza de San Pedro, proclamó el evangelio de la tempestad calmada en medio de una barca mientras Jesús iba con sus discípulos. Aquí Jesús no estaba en la barca. Allá, en la tempestad calmada, Jesús iba en la barca, pero iba durmiendo. El viento era contrario en uno y otro episodio. Y en medio de estas olas contrarias de la barca del día de hoy, es donde Jesús está caminando sobre el agua. No es en medio de un mar sereno. Tampoco era posible caminar por encima de las aguas en medio de un mar sereno. Pero peor era caminar por encima de las olas de un mar bravío. Jesús estaba caminando por encima del mar bravío. Los apóstoles descubren que hay un poder misterioso, que hay algo, pero no son capaces de llegar hasta el Maestro. Lo creen simplemente el fantasma. En los dos acontecimientos, Jesús reprueba la incredulidad de los apóstoles. En los dos les dice, ¿por qué no están creyendo? En el uno el Maestro estaba presente, en el otro el Maestro estaba cercano. Es cierto que la actitud de los apóstoles en los dos acontecimientos es distinta. Ya los apóstoles se dan cuenta
por la misma respuesta que ellos dan, o más bien nosotros nos damos cuenta, por la misma respuesta que ellos dan, que están mucho más cerca del Maestro. En la tempestad calmada, ellos se preguntaban, ¿quién es este que hasta el mar le obedece? Aquí ya no preguntan por quién es. Aquí el final del Evangelio es una profesión absoluta de fe. Realmente tú eres el Hijo de Dios. Ya ha ido dándose progresivamente un acercamiento al Maestro. Todavía no es una actitud suficiente de fe la de estos discípulos. Porque es que después de esto, es que se empiezan a desarrollar todos los acontecimientos. De subir Jesús con sus discípulos de Galilea a Jerusalén y se empieza a dar toda la realidad de la muerte y de la resurrección del Señor. Frente a estos apóstoles que lo reconocen que es verdaderamente el Hijo de Dios, una vez que han subido a Jerusalén, que han estado los primeros días en compañía de Él durante la fiesta de la Pascua, después, muertos de miedo, han desaparecido. Solo el acontecimiento de la resurrección, solo el acontecimiento de experimentar que de la muerte puede salir la vida, los ha hecho cambiar radicalmente y les ha hecho renovar seriamente y con toda la fuerza posible, y lanzando el miedo y mandando el miedo para otra parte, la verdadera experiencia de fe. Solo esto, solo el poder ser testigos que la muerte ha sido vencida. Y no tienen ellos ventaja sobre nosotros, porque nosotros seguimos teniendo hoy la oportunidad de descubrir que Jesucristo está resucitado, está vivo, ha vencido la muerte. ¿Dónde? En los acontecimientos de nuestra historia. En los acontecimientos, sobre todo en los acontecimientos de dificultad. En los acontecimientos de todos los días. En los acontecimientos donde nosotros lo primero que reconocemos y que tenemos que reconocer es nuestra debilidad, pero si nos confiamos a la fuerza y a la acción de Dios, entonces la fuerza y la acción de Dios nos descubre que Jesucristo no es un personaje del pasado, que está vivo y está metido seriamente con la historia nuestra. Hermanos, que estos tres textos nos ayuden a vivir la realidad de nuestra fe, nos ayuden a experimentar la cercanía de Dios en nuestra historia y nos den la fuerza para encontrarnos con el Maestro. Él está cerca. Él está rondando como estaba rondando a sus discípulos mientras atravesaban el mar de Tiberíades. Ahí estaba con ellos. Ojalá nosotros no lo consideremos como un ser totalmente fuera de la realidad, sino como alguien que vive con nosotros la realidad cotidiana y nos invita a conversión. Que el Señor nos dé su paz. Amén. Amén.
unidos a toda la iglesia. Vamos a proclamar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios. Vamos a responder diciendo: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, para que retorne siempre a sus fuentes y se purifique de las adherencias negativas del correr de los tiempos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las naciones que se debaten en la oscuridad del materialismo, de la injusticia o del paganismo, para que no tengan miedo en reconocer a Jesucristo como único Salvador, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que tienen miedo, los que vacilan en su fe, para que recobren la confianza en Jesús, Señor de la Iglesia, que camina sobre el oleaje, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por cuantos estamos aquí reunidos, para que el Señor nos guarde en la fe y nos reúna en el reino de su Hijo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El milagro ocurre cada día, en todos los instantes de la tierra. El milagro ocurre cada día, en todos los instantes de la tierra. El pan se hace carne, el vino se hace sangre, los dos forman el cuerpo sagrado de Jesús. El pan se hace carne, el vino se hace sangre, los dos forman el cuerpo sagrado de Jesús. El milagro se vive repitiendo
en todos los lugares de la tierra. El milagro se vive repitiendo en todos los lugares de la tierra. En el altar se cumple de nuevo el sacrificio. Jesús vuelve a donarse en víctima de amor. En el altar se cumple de nuevo el sacrificio. Jesús vuelve a donarse en víctima de amor. Oremos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta complacido, Señor, los dones que en tu misericordia has dado a tu Iglesia, para que pueda ofrecértelos, y que ahora transformas con tu poder en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concedes en cada momento lo que más conviene, y diriges sabiamente la nave de tu Iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que a impulso de su amor confiado, no abandone la plegaria en la tribulación, ni la acción de gracias en el gozo, por Cristo Señor nuestro, a quien alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Lleno está el cielo, llena está la tierra de tu inmensa gloria. Hosana, hosana, hosana al Señor. Hosana, hosana, hosana al Señor. Bendito el que viene en el nombre de Dios, en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana al
al Señor. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad, la gobiernes en el mundo entero con tu servidor, el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero, reunidos en comunión con toda la Iglesia, para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo, todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Aclamad el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a tu derecha, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote, Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate, Señor, de tus hijos, Fray Antonio, Esteban, José Ignacio, Bárbara, Adela, Teresa, Ricardo, Esteban, Humberto, Nelson, José Antonio, Zoilo, Rafael, Hermencia, Dilia, Leticia, Saulo, Roque, Mariela, Silvio, Gladys, Leonor, Teresa, Mercedes, Augusto de Jesús, Rubén Arturo, Alfredo y Fernando. Que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Por una inclinación, daos fraternalmente la paz. La paz sea contigo.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos den la vida eterna. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. 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 Glorifica al Señor en Jerusalén, que te sacia con flor de harina. El cuerpo y la sangre de Cristo. Glorifica al Señor en Jerusalén, que te sacia con flor de harina. Démosle gracias al Señor por todos los beneficios recibidos, porque nos ha dado a escuchar su palabra, porque nos ha dado poder participar a través de los medios de comunicación social y de los avances de la ciencia y la técnica de esta Eucaristía en medio de la realidad difícil que estamos viviendo. Ahora, sobre todo y de manera particular, los que no pueden participar sacramentalmente de la Eucaristía, los invito a que a través de estas fórmulas de San Alfonso María de Ligorio hagamos nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma.
pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Amén. Oremos. La comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. El Dios de la paz, que hizo retornar de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, Jesús, Señor nuestro, en virtud de la sangre de la alianza eterna, os confirme en todo bien, para que cumpláis su voluntad, realizando en vosotros lo que es de su agrado. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Glorificado al Señor con vuestras vidas. Podéis ir en paz. Demos Demos gracias gracias. a Dios. Hermanos, a las 12 tendremos también hoy nuestra oración mariana. Los esperamos a todos a rezar el rosario, pero no solamente a rezar el rosario, a unirnos también a la oración oficial de la Iglesia en lo que se llama la hora intermedia o hora menor, y también a rezar el Ángelus. No se olviden de esto. Yo también les quiero avisar una cosa que espero que ya se hayan empezado a enterar. El próximo sábado tendremos la ordenación de 3 nuevos presbíteros para la diócesis de Garzón. Será transmitida la celebración por nuestros medios, por nuestras redes. Espero que puedan participar todos los que quieran y puedan. Será a las 10 de la mañana. Los esperamos a todos y que el Señor a todos nos dé un buen domingo y nos abra nuestra vida a una esperanza sin límites. María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora, María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora, eres la gracia viva, Dios contigo, eres la elegida, y tu Hijo Jesucristo, entre tu vientre, te consagró, Madre universal, María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora, María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora.